Ya. Entonces, la clase anterior, mandamos una tareita y yo espero que al menos en lo que viene siendo trigonometría en triángulos rectángulos, todo esté claro, ¿no? Todo esté claro. Y ahora, déjenme quitar, vamos a revisar lo que viene siendo vectores. ¿Estamos? Para eso, nos vamos a ayudar, Ok. para ello nos vamos a ayudar del libro. ¿De qué libro? Como se mencionó en su momento, el libro Fundamentos de la Matemática de Paul, ¿no? Entonces, si usted analiza un poco el libro, ¿no? Lo que ya debe entrar a revisar el libro, bien por ellos, felicidades, es la forma de un estudiante, como debe ser un estudiante, se dará cuenta que, por ejemplo, el primer capítulo del libro analiza lógica y conjuntos, el segundo analiza números reales, el tercero trigonometría, el quinto, bueno, el cuarto trigonometría, el tercero funciones, el quinto matrices, es más, el sexto número complejos, el séptimo geometría plana, el octavo geometría del espacio y el noveno el capítulo que nosotros vamos a estar analizando en este tiempo, ¿no? Que viene a ser vectores en el espacio. ¿Sí? Vectores en el espacio. Bueno, ¿en qué consiste vectores en el espacio? Pues nos iríamos a la página 746. Déjeme bajar rápido. Y bueno, en teoría ustedes ya han podido toparse con vectores, ¿no? Quienes hayan tenido la oportunidad de revisar física, yo creo que todos, ¿verdad? Porque Jeremy, usted no viene usted viene de BSU también, ¿verdad? Sí, ya lo vi también. Ya. Entonces, todos ustedes han tenido en algún momento contacto con este tema. Y si, por ejemplo, Jeremy ya en algún momento logró ver vectores, pues para él será un simple repaso. Igual para ustedes, porque ustedes han trabajado vectores en física. Con matemáticas sí no hemos trabajado, pero en física sí. Entonces empecemos, ¿no? ¿Qué nos dice de vectores? Vectores dice que el concepto de vector es muy amplio y su aplicación se evidencia en los diferentes campos de la ciencia. En matemáticas, un vector es un elemento de una estructura algebraica denominada espacio vectorial. Y en física, un vector es un concepto matemático que se utiliza para describir magnitudes tales como velocidades, aceleraciones y fuerzas. ¿Sí? Bueno, aquí más datos de introducción. Lo que les decía, ¿no? Ustedes en física sí se han podido tocar con vectores cuando hablan de la velocidad, de la aceleración, de la fuerza, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la práctica? Ayúdeme, Keren, de la práctica de la clase. Dice, al finalizar esta sección, el lector podrá explicar los elementos que identifican a un vector en el plano y a un vector en el espacio. Dados 2 puntos, construir un vector con la dirección y sentido especificados. Representar gráficamente vectores en el plano y en el espacio. Identificar condiciones para la igualdad de vectores. Muy bien. Gracias. Entonces, miren, yo siempre le digo algo con relación a este libro para que lo aprendan a estudiar. Las partes que están entre colores, ¿sí? Suelen ser las más importantes, pero nunca menosprecie la importancia que puede tener un texto de estos que están así en blanco, ¿sí? Dicen aquí, por ejemplo, existen muchas formas de definir un vector de acuerdo al contexto en el cual se está trabajando. Obviamente, al ser matemática, yo lo quiero enfocar más a la práctica, pero sería bueno que usted
venga revisando antes del capítulo de ingresar a una clase, o después de la clase, si aún me quedan cosas en vacío, lo pueda revisar, ¿no? Bueno, y aquí inicialmente habla de la dimensión de un vector, ¿sí? De la dimensión de un vector. Sí se puede ver la pizarra, ¿verdad? Cuando hablamos de un vector matemáticamente, ¿sí? Yo sé que en física hay diferentes formas de expresar un vector, pero en matemática lo vamos a trabajar de la siguiente forma, ¿sí? En vector, vamos a designarlo con la letra B. Los vectores también son representados por letras mayúsculas, ¿no? Por letra mayúscula, y en física veíamos que nosotros le colocábamos una flechita en la parte superior para indicar que es un vector. Entonces el vector está representado de la siguiente manera, como A sub 1, A sub 2, A sub 3, un momento, así sucesivamente, hasta A sub n. Espérense un momento que ya entiendo qué me quieren decir. Me querían decir que no se veía, ¿verdad? No se veía. Yes, I am. Amaholi se había salido. Ya. Cuando hablamos de vector, esta es la forma general de expresar un vector en la matemática, ¿no? ¿Y qué se refiere a esto? ¿Qué me quiere indicar esto? Un vector tiene varias componentes, si las queremos llamar. Está la componente A sub 1, A sub 2, A sub 3, así sucesivamente, hasta A sub n. Es decir, el vector puede tener el tamaño que nosotros deseemos. Se lo suele escribir en horizontal, como también se lo suele escribir en vertical. A sub 1, A sub 2, así sucesivamente hasta A sub n. ¿Ya? Generalmente, el máximo valor que nosotros utilizamos en un vector es un tamaño de 3, cuando n es igual a 3. Es decir, que nosotros lo que máximo podemos encontrar va a ser A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en física nosotros nos dimos cuenta de que la primera coordenada representa la coordenada X, ¿verdad? La segunda coordenada representa la coordenada Y, y la tercera, la coordenada Z. Si hablamos de vectores unitarios, la primera sería Y, la segunda sería J, y la tercera sería K. Y JK con una especie de gorrito en la parte superior, que lo separa de las letras comunes para indicar que es un vector unitario, ¿no? ¿Ya? Si solo tengo dos componentes, pues sería X y Y, ¿sí? Si solo tengo una, sería X, o sería Y, o sería K. Es decir, uno de los X. ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Por ejemplo, si quiero poner ejemplo, mi vector de dimensión 3, que sería 2, 3 y 1. ¿Ya? 2, 3 y 1. En base a esa información, yo le puedo preguntar cuánto vale X. Pues yo digo que X vale 2. ¿Cuánto vale Y? Pues digo que Y vale 3. ¿Y cuánto vale Z? Pues digo que Z vale 1. ¿Sí? Es muy simple. Es muy simple. No solo por ahora, sino de aquí en adelante. Es muy simple. Estamos. Ya, déjenme hacer un poquito más acá. A ver, sigamos revisando el libro. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta nomás. ¿Ya? Entonces, miren. Aquí habla bueno, habla de vectores y de los reales a la n, donde n es el tamaño del vector. ¿Sí? N es el tamaño del vector. Por ejemplo, si aquí, por ejemplo, si el tamaño del vector es 2,
pues va a ser los reales al cuadrado. Que no es que es al cuadrado, sino indica la dimensión, ¿no? Ya se van a confundir y decir que este 2 son los reales al cuadrado. No, indica la dimensión. Es decir, que el vector tiene 2. Tanto a sub 1 como a sub 2. ¿Ya? Si hablamos de n3, pues decimos, por ejemplo, este caso, que tengo aquí en la pizarra. Si hablamos de n3, pues la dimensión de los reales será en 3, ¿no? Entonces tengo a sub 1, a sub 2 y a sub 3 como vector. ¿Ya? Estamos. Y mira aquí, visualmente, ¿no? ¿Cómo se expresa? Visualmente un vector, lo que le decía anteriormente, ¿no? Nosotros tenemos un plano cartesiano, ¿verdad? Tenemos un plano cartesiano. Esta flechita que yo tengo aquí es mi vector No, B. no es nada, ¿Y por qué no me indica? Yo llevo hablando media hora. es que yo le iba a decir, pero yo siempre me será o no será. Sí, tiene razón, me había olvidado de compartir. Porque usted decía, mire, y yo, ¿qué mira? A veces me gana la emoción. Indicaba, ¿no? Que cuando n es igual a 2, son los reales al cuadrado, ¿ya? Cuando n es igual a 3, son los reales al cubo. Ya le digo, no es que sea al cuadrado ni que sea al cubo. Únicamente está representando el espacio, ¿no? El espacio vectorial. Aquí tenemos el ejemplo gráfico. Tenemos el plano cartesiano, x y y mi vector, que como únicamente tiene las dos primeras, es un vector en x y ¿verdad? En x y. Se suele decir que la tercera coordenada es igual a 0. ¿Sí? Cuando ustedes tienen solo dos coordenadas, decimos que la tercera coordenada es igual a 0. ¿Se entiende? Y acá en cambio, ya aparecen las tres coordenadas, x, y z. Entonces, si aparecen las tres coordenadas, nuestro plano se convierte en un plano tridimensional, ¿no? Con su coordenada x, y z. ¿Sí? Aquí está el vector. ¿Sí? Que solo considera que es un vector en 3 dimensiones, ¿no? Este es un vector en el plano y este es un vector en 3 dimensiones. Para aquellos que una vez haya escuchado la tercera dimensión y cosas así, bueno, hace relación a eso, ¿no? Entonces, nos indicaba también que nosotros debemos aprender a diferenciar entre las magnitudes. Hay magnitudes escalares y hay magnitudes vectoriales. Entonces se dividen en dos, ¿verdad? Magnitudes escalares y vectoriales. ¿Qué pasa con las magnitudes escalares? Pues las magnitudes escalares, como en algún momento lo pude comentar con ustedes, una magnitud escalar no necesita conocer de alguna dirección. ¿Sí? Es cuando usted como información no requiere de una dirección. Es un valor, solo necesita un valor como tal. Por ejemplo, si yo le pregunto la temperatura, si nosotros queremos saber la temperatura, basta con que yo le diga que son 30 grados centígrados. ¿Ya? Usted no necesita que yo le diga, bueno, son 30 grados centígrados hacia adelante y son 31 hacia atrás. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un solo dato general. Hablamos de 30 grados centígrados en Ecuador, por ejemplo, o en la costa. ¿Ya? Pero si usted quiere saber la velocidad, ¿sí? Si usted quiere saber la velocidad o la dirección hacia donde se dirige alguien, imaginemos que usted le dice a alguien, ¿qué velocidad va a querer? Y usted le dice, va a 40 kilómetros sobre hora. Bueno, eso es muy rápido. Ya 40 kilómetros sobre hora, es un ejemplo, ¿no? Pero es lo mismo decirle que Keren va a 40 kilómetros por hora hacia la derecha que 40 kilómetros por hora hacia la izquierda. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, porque al final va a acabar en puntos diferentes. Obviamente esto ustedes lo vieron más amplio en física, pero se entiende, ¿no? Si yo voy con una velocidad hacia la derecha en un determinado tiempo y voy con una velocidad hacia la izquierda en un determinado tiempo, voy a terminar en puntos diferentes, ¿no?
Eh, exacto. Ya, muy bien. Entonces eso, ¿no? Uno tiene que aprender a diferenciar cuándo una magnitud es escalar y cuándo una magnitud es vectorial. Obviamente, cuando estemos trabajando así, ¿sí? Van a ser magnitudes vectoriales. Luego aprenderemos a cómo convertir en vectorial en escalar. Entonces aquí nos da las partes de un vector. ¿Sí? Las partes de un vector. Por ejemplo, dice, un vector libre geométricamente puede ser caracterizado por un segmento orientado en el espacio, el cual contiene. Cuando hablamos de segmento orientado en el espacio, estamos hablando de la flechita, ¿no? ¿Qué contiene ese vector? Un origen. Un origen a considerar cuando interese conocer el punto de aplicación del vector. Es decir, cuando hablamos del origen, nos estamos refiriendo desde dónde parte, ¿no? Por lo general, digo que siempre, parte del origen, ¿no? Del 0,00. 0,0,0. Es decir, si lo hago en 3 dimensiones. Una dirección o línea de acción, ¿sí? Cuando hablamos de dirección, nos estamos refiriendo de hacia dónde apunta el vector, ¿no? Yo sé que no lo puede ver muy bien en la pizarra, pero es hacia dónde apunta el vector. Y línea de acción, déjeme descompartir un momento. Imaginemos que este es el vector. ¿Sí? Este es el vector. Entonces, cuando hablamos de dirección, este es el punto de origen. Este es lo que conocemos como punto de origen. El ángulo, por lo general, nos da el sentido que tiene el vector. El ángulo que tenga el vector. Por lo general, nos da el sentido. Si no nos lo da el ángulo, nos lo da la fecha. ¿Ya? Y a estos puntitos que yo le marcaba aquí, esos puntitos que yo le marcaba ahí, es lo que se conoce como línea de acción. Si usted ya trabajó momento, o va a trabajar momento en física, sabrá que la línea de acción es por donde se desplaza el vector. Yo puedo colocar el vector aquí, como puedo colocarlo acá. Es decir, lo puedo desplazar. Entonces, magnitud es otra parte del vector. Y la magnitud me indica cuál es el valor de ese vector. ¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale el vector? Si el vector vale 10 unidades, si el vector vale 20 unidades, 30 unidades, etc. Obviamente, acá está expresado en forma rectangular, ¿no? Es lo mismo. Ya le digo, magnitud, dirección y sentido. ¿Qué sentido tiene? La flecha. ¿Qué dirección tiene? El ángulo. ¿Cuál es su magnitud? Pues el valor que tenga el vector, ¿no? El valor que tenga el vector. ¿Se entiende? En este caso es una medida escalar. Aquí es una medida escalar. Pero ya todo en conjunto es una medida vectorial. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Me imagino, ¿no? Y ayúdame aquí. ¿Quién le sigue? Aquí. Amanda, ayúdeme a leer este pequeño recuadro. A ver, sean los Escalares. escalares A1, A2, A3 de todos los reales. Perteneciente a los reales. ¿Qué se le cortó Ya, a los? se define a un vector en el espacio como la terna ordenada A1, A2, A3 y se le representa mediante una letra acentuada o una letra con una flecha en la parte superior. Los vectores igual a A1, A2 y A3. A1, A2 y A3 se denominan coordenadas del vector y representan el recorrido en cada dirección de los ejes del sistema de coordenadas, X, Y, Z.
Muy bien, Amanda, muchas gracias. Entonces, A sub 1, A sub 2 y A sub 3 pertenecen a los reales, ¿no? Son números reales. El 1, 2, 3, 1.5, pi, cualquier número real que usted se imagine. Y a estos tres valores se los conoce como terna ordenada. O, como yo les indicaba, las coordenadas, ¿no? La forma de escribir el vector bien nos dice que puede ser acentuado o con la flechita arriba, como yo lo estoy trabajando. En cambio, aquí en el libro lo pone en negrillas, ¿no? Y además, nos indica que A sub 1, A sub 2 y A sub 3 es el desplazamiento que tienen cada uno de los ejes. Es decir, que en este que yo tengo aquí de ejemplo, en X, ¿cuánto me voy a desplazar? ¿Cuánto me desplazo en X aquí? Me desplazo 2 espacios hacia la derecha, porque es positivo, ¿verdad? ¿Cuánto me voy a desplazar en Y? 3 espacios hacia arriba, porque es positivo. ¿Y cuánto me voy a desplazar en Z? 1. Un espacio hacia el frente. Recuerden que como ya es tercera dimensión, ya incluimos salir de la pizarra como parte de la solución. Pero obviamente ahí se usa una especie de trazado. En física me imagino debe haber trabajado. Pero como es matemática, nos vamos a dedicar más a... Mire, aquí justamente hay unos ejemplos de lo que les indicaba. Dice, grafique los siguientes vectores en R3. Recuerda que si dice R3 es porque usted va a tener un vector de tamaño 3. No es que va a elevar al cubo ni nada por el estilo. Tenemos el vector 1 que es 4, 2, menos 5. 4, 2 y menos 5. Y aquí lo vemos graficado, mire. Avanza. No se ve, profe. No se ve. Dígame. Ya va, ya va. Oiga, estando pensando en una tarea que tengo de la universidad. Ajá, amáguenos, amáguenos. Así veo que es estrés, yo le vi. No, tranquila, eso se hace. Sentando en la pelada. A ver, ya, mire. Mire el ejemplo. Le indicaba que grafique un vector 4, 2, menos 5, ¿verdad? Si yo me voy al plano cartesiano, mire que aquí obviamente lo hacen un programa para que se vea más bonito. Yo sé que son 4 hacia enfrente. Que el rojo es mi eje X, ¿ya? El azul es mi eje Y. Y el morado es mi eje Z. Entonces avanzo 4 hacia X, positivo. Avanzo 2 hacia Y positivo. Y avanzo menos 5 hacia el Z negativo. Entonces la unión de ambos puntos, la unión de esos puntos, o la intersección de esos puntos, será mi vector. Obviamente partiendo del origen, ¿no? Esto ya lo realizaremos en la siguiente clase en la pizarra para que se entienda mejor. El vector 2 tiene las coordenadas 0, menos 2 y 4. ¿Cuánto es en X? 0. ¿Verdad? Avanza. ¿Cuánto es en Y? Menos 2. Entonces, avanza, pero en el Y negativo. ¿Y cuánto es en Z? 4. Z es 4. Es decir, avanza en Z positivo. Entonces, veamos cómo lo resuelvo acá. Miren. En X no avanza, ¿verdad? Entonces se queda en el origen. En Y avanza 2, pero hacia los negativos. Entonces 1 y 2. Hacia los negativos. Recuerden que si la derecha es positiva, se refiere a negativo. Y en Z avanza ¿cuánto? 4 era. Sí, 4. 4 hacia los positivos, es decir, hacia arriba. ¿Sí? Cuidado a decir, no, que profe, hacia arriba son los Y. Eso dependiendo de cómo usted tenga graficados sus ejes, ¿verdad? Porque aquí el eje Z es el que está en vertical, ¿ya? Y el último ejemplo que nosotros vemos es el menos 3, 0 y 5. ¿Cuánto vale en X?
3 menos 3. ¿Cuánto vale Y? Menos 3. 0. ¿Cuánto vale Z? 5. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Aquí lo gráfico, ¿no? De la misma manera. Y aquí muy importante cómo yo determino esa magnitud del vector, joven. ¿Cómo determino la magnitud? Módulo o norma. Mire, estos tres son sinónimos. Magnitud, módulo o norma del vector. Es muy simple. Vector demandado. Sí. Voy a explicarlo acá de manera rápida. ¿Cómo yo determino el módulo del vector? Es algo muy simple. Si usted sabe que su vector es A sub 1, A sub 2 y A sub 3, ¿verdad? A sub 1, A sub 2 y A sub 3, el módulo de ese vector lo saca con una formulita que usted más o menos ya conoce, que es la del teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el módulo se escribe así, como dos rayitas. El módulo del vector B, ¿sí?, va a ser igual a la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. De la suma de cada una de sus componentes al cuadrado, el que viene siendo las coordenadas, ¿no? En este caso, A sub 1 al cuadrado, más A sub 2 elevado al cuadrado, más A sub 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿sí o no que se parece a la de Pitágoras? Porque Pitágoras, cuando sacar la hipotenusa, lo hacíamos como la suma de cada una de sus componentes al cuadrado. Y lo mismo hacemos aquí. ¿Sí? Lo mismo hacemos aquí. Cada una de las componentes elevamos al cuadrado. Por ejemplo, si trabajo el módulo de este vector, será el módulo de B va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De 2 al cuadrado, ¿verdad? Más 3 al cuadrado 3 al cuadrado, más y 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. ¿Sí? Se entiende que es muy fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago aquí? 2 al cuadrado, 4. 4. 3 al cuadrado 9. 9. y 1 al cuadrado, 1. 1. ¿Cuánto tengo aquí entonces? 14. 15. Tengo que el módulo de B va a ser igual a raíz de 14. 14. Raíz cuadrada de 14. Entonces, como estamos en matemática, usted puede descomponerlo, pero si lo descompone se va a dar cuenta de que mitad de 14 es 7 y que séptima de 7 es 1, ¿verdad? Entonces no lo puedo expresar de otra forma que no sea raíz de 14, ¿verdad? Y ahí está, es así de simple. ¿Cómo determino la magnitud? El módulo de un vector o la norma de un vector, únicamente elevando las componentes al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar ustedes. Déjenme ver cuánto tiempo me queda. Trabajen ustedes. No. De este vector W. A ver, si tienen una pregunta, hágame. Llegó el tiempo. Ah, ya sí, ya estamos al tiempo. Bueno, entonces la vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Estamos? Pero recuerden, ¿no? Váyase grabando lo que ya vamos revisando. Para que no se lo acumule, estúdielo, léalo. Tiene el libro ya subido en la biblioteca. ¿Ya? Ya. Entonces finalizo yo con la clase, ¿no? Tengan un buen día. Sigan a su siguiente clase. Chao, chao. Cuídense.